Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 4. He estado dando con este tercer estudio, hablé en Gálatas, el mensaje que prediqué hace dos domingos, el del domingo pasado, que hablaba también de nuestra seguridad de salvación, y utilicé pasajes que se han entendido mal y se utilizan para enseñarle a la gente que pueden perder su salvación. Ahora voy a utilizar el Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Son 4 versículos. Les pido que tengan sus Biblias abiertas allí en esos 4 versículos. Allí voy a trazar la predicación de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, mi Señor. Gracias por el cuidado que tienes de todos nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú me has permitido, Señor Dios, tener estos 30 años de ministerio pastoral. Gracias te doy, Padre mío, oh Dios, por las 3 iglesias por donde he trabajado. Gracias te doy, Padre Celestial, por la enseñanza y la edificación que me has dado a mí, a mi familia y a mí. Señor, en este momento te pido que me sigas dando sabiduría para predicar tu palabra. Señor, ayúdame a enseñar hoy estos versos y explicarlos bien. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vean, en este pasaje dice el verso 3, voy a empezar con el verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este versículo lo han utilizado por muchas décadas algunas personas para decir que tú no puedes escapar si descuidas tu salvación grande. Tú la vas a perder. Y le añaden, porque le añaden, la vas a perder. Aquí, como dije el domingo pasado, aquí no dice en ninguna parte que si descuidamos la salvación tan grande, la vamos a perder. El la vamos a perder es añadido por las conciencias humanas. El término de descuidar la salvación tan grande, el autor a los Hebreos quiere dar otro significado. Por eso el tema de estos 4 versículos es la atención, el atender con más diligencia el evangelio, atender el evangelio de Jesús que hemos recibido, porque nosotros en ocasiones descuidamos el evangelio de Jesús. Y las personas a las cuales el autor a los Hebreos le estaba escribiendo, era porque ellos habían descuidado el evangelio de Jesús. Y es algo muy aplicable para hoy, porque nosotros somos descuidados también. En ocasiones descuidamos el evangelio y pensamos que estamos bien, pensamos que estamos en bella comunión, pero descuidamos el evangelio. Para entender este texto, los judíos eran muy celosos, eran muy idólatras con Moisés y con cada uno de los líderes del Antiguo Testamento. En los evangelios, en San Juan 9, 28 y 29, encontramos de que ellos eran muy celosos con Moisés. Veían a Moisés como superior a Jesucristo. Ellos habían desviado su atención. En los evangelios vemos en Juan 5:16, en el 11, 53-54. Ellos como tal menospreciaron a Cristo cuando llegó por Moisés y los líderes del Antiguo Testamento. Entonces Cristo, cuando llega, Cristo con la palabra de Dios quiere romper con esta tradición a la idolatría a Moisés. Y él da una explicación en el libro de los Hebreos
y comienza enseñando que Cristo es superior a los profetas. En el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Cristo es superior a los profetas. Después les dice en el 1, verso 4 al verso 14, Cristo es superior a los ángeles, porque también había la tendencia en los creyentes del tiempo de idolatrar a los ángeles. Después saltamos al capítulo 3, verso 1 al 6, y el autor dice que Cristo es superior a Moisés en el mismo capítulo 3. Luego vemos en el capítulo 4, 14 y en el 5, 10, hablando del sacerdocio, dice el autor a los hebreos, Cristo es superior a Aarón, o sea, a su descendencia sacerdotal. Entonces, el libro de los hebreos resalta la superioridad de Cristo sobre el liderazgo humano que ha existido. Cuando nosotros vemos este contexto de la superioridad de Cristo, entonces hay una exhortación. Y la exhortación está dirigida a los cristianos que habían perdido el rumbo. Vamos a hablar del rumbo. La versión internacional habla de perder el rumbo, perder la dirección, perder el camino. Entonces la exhortación está dirigida a los cristianos que habían perdido el rumbo de Jesús por seguir otras cosas, ocupaciones, pecados, idolatrías a hombres. El problema de deslizarse, el problema de desviarse, era que ellos se estaban ocupando de otras cosas y habían descuidado a Jesús, habían descuidado el evangelio de Jesús, estaban pendientes de su idolatría a Moisés, su idolatría a los profetas, su idolatría a Aarón. Ellos se desviaron del evangelio puro de Cristo Jesús y estaban ocupándose de otras cosas. La idolatría al hombre, el problema del profetismo en el Antiguo Testamento y en el tiempo después de Jesús, es lo mismo que hoy en día está afectando a las iglesias. Las iglesias han caído en una idolatría a un profetismo, la idolatría a hombres que se llaman profetas, a hombres que se llaman apóstoles, y las iglesias se han desviado del evangelio cristocéntrico. Si se han desviado, usted ve ahora pantallas, usted ve ahora flyers, usted ve ahora invitaciones, y en las invitaciones ve la foto del profeta, del apóstol, grandotota, pero usted busca el nombre de Jesucristo y está minimizado, oculto por allá en la parte de abajo el nombre de Cristo, ni siquiera una fotico que resalte el nombre de Jesús. Al parecer hay un realce a un profetismo, a una idolatría a hombres. Así que lo que pasó en el tiempo a los hebreos no es algo que dejó de pasar, es algo que sigue pasando. Por eso vamos a entrar al capítulo 2, verso 1 en sus Biblias. En el verso 1 habla de un cuidado. Cuidado con perder el camino del evangelio de Jesús. Ese es el verso 1. Un cuidado es una advertencia a no perder el rumbo. Porque usted puede ir por un camino y perder el rumbo y coger otro camino. Y el texto habla de cuidado con perder el rumbo. Hay cristianos que han perdido el rumbo. Muchos cristianos han perdido el camino y son cristianos evangélicos. Se han desviado de la adoración a Jesús, se han desviado a otras tendencias y a otras ocupaciones. Una ocupación te puede llevar a ti a perder el rumbo. Quizás cuando usted tiene mucho tiempo en el evangelio piensa que no va a perder el camino, el rumbo,
Pero a veces hay cristianos que han perdido el rumbo, se están ocupando de otras cosas más que de Jesús. Leemos entonces, debido a esta revelación de que Jesús, Hijo de Dios, es superior a los ángeles, ya Moisés. Entonces, en el verso 1 inicia así: por tanto, conjunción definitiva, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuál es el llamado? A darle mayor atención a las cosas que habían oído. ¿Qué habían oído la iglesia a la cual le dirige el autor de Hebreos esta carta? Habían oído el evangelio de Jesús. Y el texto los manda a ellos a atender. Atender es una necesidad, atender con diligencia lo que han oído el evangelio de Jesús. No sea que no deslicemos. Hay cristianos que se han deslizado. Hay cristianos que comenzaron poquito a poco haciendo otras cosas que le quitaban el lugar a Jesús, y poco a poco se fueron deslizando. Hay muchos cristianos que son salvos que actualmente están en el mundo porque se deslizaron, porque se ocuparon en otras cosas y descuidaron el evangelio de Jesús. Descuidaron el evangelio de Jesús. ¿Qué es deslizar? Ya les dije, deslizar es perder el rumbo por no ser cuidadosos con el mensaje de la verdad bibliocéntrica o el mensaje recibido. Hermanos, ¿cuántas personas hoy en día se han desviado del evangelio bibliocéntrico? Ya la gente no está estudiando la Biblia. Ya los mensajes que se dan son puros mensajes de sugestión, motivación, mensajes de impulso, mensajes humanistas, personas que te dicen un mensaje donde te hablan y te dicen: Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a avanzar, Dios va a hacer cosas grandes con tu vida, este es tu año. Y cuando gritan, todo el mundo grita: este es tu año, y todo el mundo grita. Esos son mensajes de sugestión, mensajes humanistas. Vemos mensajes hoy en día en las redes sociales, en las iglesias, que están cargados de este tipo de mensajes, pero no hay una sana explicación de la Biblia para enseñar a las iglesias. Hay gente que hacen cultos hoy en día, hay gente que cantan alabanzas a Dios, pero están deslizados. Todo es un modernismo como tal. Entonces, perder el rumbo se escurre de las manos, como agua que se escurre de las manos, quiero decir, o una embarcación que va a un puerto y pierde el rumbo porque la corriente lo lleva a otro lado. Por descuido del capitán, pierden completamente el camino. En la vida cristiana, cosas que vamos permitiendo nos desvían del rumbo. Nos desvían del rumbo de seguir el evangelio de Jesús y coger otro camino. Vemos que es extraviarse. Qué preocupación vemos hoy en día cuando a veces decimos: alguien se descarrió. Hay personas descarriadas que no puede ser que no creyeron nunca en Cristo, pero hay personas que están apartadas, que sí han creído en Cristo y están en el mundo, y por ellos tenemos que orar. Tenemos que orar por ellos para que el Señor los traiga, se reconcilien con el Señor. Hay personas que se han deslizado por ocuparse de otras cosas y olvidan a Cristo Jesús como tal. Entonces, perder el rumbo, ver el evangelio de manera irresponsable, alejarnos de él. Por esto Dios, dice el texto, trae una disciplina a la vida como castigo para corregir al cristiano por despreciar el evangelio. Eso es lo que se llama la disciplina de Dios. Cuando hablamos de disciplina de Dios,
nunca tiene que ver con condenación o destrucción. Cuando hablamos de castigo en este texto, está hablando de disciplina como tal, que Dios nos disciplina para corregirnos cuando nos salimos del rumbo. Por eso el pasaje inicia: atender con más diligencia el evangelio. Nosotros a veces descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la Biblia, descuidamos el congregarnos, descuidamos el compartir con los hermanos. Nosotros a veces descuidamos estudiar profundamente en la Escritura. ¿Por qué la descuidamos? Porque nos dedicamos a otras cosas que nos quitan el lugar de Dios y nos llevan a deslizarnos. Y es la preocupación en la iglesia de los líderes en las iglesias, que se preocupan por ustedes cuando ustedes no vienen a la iglesia, cuando ustedes se ocupan en hacer otras cosas. Y es quizás cuando un antiguo creyente, una persona que tiene muchos años en el evangelio, de repente atiende un trabajo que le quita mucho tiempo, quizás al tener mucho tiempo en el evangelio pueda tener la fuerza de mantenerse firme. Pero cuando una persona es nuevo creyente, ahí sí la preocupación es más grande. Porque cuando una persona es nuevo creyente que se ocupa de otras cosas, hay el mayor peligro de que el nuevo creyente se deslice. Muchos nuevos creyentes se han deslizado y han perdido el amor a buscar a Cristo o congregarse, porque se han ocupado en otras cosas que roban el lugar del Señor. Entonces, en el verso 1 hay una advertencia: cuidado con perder el camino, cuidado con perder el rumbo, dice el texto. Atendamos con diligencia el evangelio que hemos recibido, no sea que nos deslicemos. Pero vean cómo dice en el primer lugar, cuidado. Cuando llegamos al verso 2 y el verso 3, habla del peligro de haber descuidado el camino. ¿Cuál es el peligro? En el verso 2 y 3, el peligro de perder el rumbo del evangelio de Jesús. Lo leemos. Porque es una razón, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No sé si alguno tiene una versión que diga allí. Ahora hay versiones que dicen toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo. No sé, hay una versión que habla de castigo. Aquí habla de retribución. Entonces habla de un peligro. Y aquí es donde la gente dice: pierde la salvación. Y no tiene que ver nada con perder la salvación. Cuando el texto bíblico dice que hay un peligro, si los ángeles en el Antiguo Testamento dieron una palabra en el tiempo del pueblo de Israel, y Dios castigó al pueblo de Israel en el desierto, y Dios castigó a la nación de Israel por no ser fiel a la palabra dicha por los profetas, el texto dice: ¿cuánto más hoy los cristianos si descuidamos el evangelio de Jesús? ¿Cuánto más si descuidamos el evangelio de Jesús? Dice: recibiremos justa retribución. Cuando hablamos de descuidar, ¿verdad? La palabra descuidar aquí hace referencia a castigo como sinónimo, pero en realidad es disciplina. Ya se los explico. Dios nos disciplina. Dios disciplina a sus hijos cuando se han deslizado del evangelio de Jesús por escuchar otro tipo de doctrina o por hacer otras cosas que ocupan el lugar de Dios. Entonces Dios te disciplina para atraerte, para que prestes atención al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque te has descuidado del camino, te has descuidado del rumbo de Jesús por hacer otras cosas. Cuando hablamos aquí, la palabra descuidar es amalezantes, la cual se utilizaba en Mateo 22:5. Dice: ellos sin hacer caso. Cuando habla de descuidar, habla de sin hacer caso. Para aquellos que ignoraron
la invitación de la cena de las bodas. Allá en la cena de las bodas se repartieron unas invitaciones y hubieron personas que no prestaron atención a la invitación a la cena de bodas, y por no prestar atención, el texto, la palabra allí, descuidar, que es malaizante, se refiere a eso. Descuidaste la invitación que se te dio para la cena de boda, no le prestaste atención. Ahí se utiliza el mismo término, que significa tener la oportunidad, pero luego ignorarla y descuidarla. Perder la oportunidad. El peligro se describe en este texto no es el rechazo de la salvación. No, te doy la salvación, tómala, al inconverso, y el converso dice, no, no quiero. No, el término no se refiere a eso. El término se refiere a personas cristianas que descuidan su salvación como cristianos. Hablando de lo que prediqué el domingo pasado, descuidan el ocuparse de su salvación, en trabajar en su salvación. En este texto es algo parecido. Es no atender lo que Dios te ha dado, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí cuando dice el texto bíblico ángeles, que la palabra dicha por los ángeles fue firme, sí es cierto, ¿no? En Hechos 7, 37 y 38 hace referencia en el discurso de Esteban, ¿verdad? Dice que el texto refleja que los ángeles habían sido intermediarios entre Dios y Moisés. Es decir, Dios enviaba ángeles para darle el mensaje a Moisés. En el Antiguo Testamento vemos esta verdad. Dios utilizaba a los ángeles para llevar los mensajes a sus profetas. Vemos en Génesis también, encontramos Génesis 3:19, la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, que los ángeles también, cuando iban a comunicar al pueblo las leyes, Dios utilizaba ángeles. Por eso es que dice el texto, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, entonces toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución si nosotros descuidamos la salvación. En forma de pregunta dice allí, si lo que dijeron los ángeles fue firme, Israel fue castigado, ¿cuánto más lo que Jesús dijo es firme? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos el evangelio de Jesús? Cuando hablamos de descuidar, no hace referencia a tu salvación, que la vas a perder. Está hablando de descuidar, de atender el evangelio de Jesús por atenderse a idolatría, a hombre, por atender o ocuparte de otras cosas que le quitan el lugar a Cristo. Y ese es el gran peligro que ocurre hoy. Entonces debemos tomar en seriedad el evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué es escapar del castigo? Castigo o retribución. Vean, el castigo es una medida disciplinaria para restaurar al que ha perdido el rumbo. Cuando el texto dice Dios te da retribución, una versión dice Dios te ofrece castigo, está hablando de que Dios te aplica medidas disciplinarias, nos aplica medidas disciplinarias cuando nosotros nos descuidamos como evangélicos en seguir a Jesús. El peligro hoy es tangible. Hay cristianos que han descuidado el evangelio de Jesús y son cristianos y hoy no están con nosotros y no están en ninguna iglesia porque han descuidado el evangelio de Jesús y han creído en Cristo como su Salvador. Entonces Dios envía medidas disciplinarias para darle duro, para que ellos reflexionen y para que ellos vuelvan a Cristo. Nosotros en la iglesia, si no estamos orando, si no estamos leyendo la Biblia, si no está siguiendo a Jesús como tiene que ser, entonces Dios aplica medidas disciplinarias. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos con eso. Pero el mandato es a mantener el rumbo. Y en mantener el rumbo lo encontramos en el mismo versículo 3. Lo leemos. 3. Ya leímos cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Después dice la otra parte del 3, que es el punto 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? Por el Señor
no fue confirmada por los que oyeron, dice el texto bíblico. Así que el evangelio de Jesús, además de ser predicado por Jesús, lo comunicaron los apóstoles y lo siguieron comunicando los que oyeron. Eso fue una seguidilla de anuncios. Y además de haber sido anunciada por los que oyeron, dice que fue confirmada por el Espíritu Santo de Dios. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, esto es lo que debemos mantener, dice el tercer punto. El mandato es mantener el camino del Evangelio de Jesús. Cuidado con la advertencia y cuidado con el peligro de perder el camino. La idea es mantener el camino de la salvación. No es que la pierdes, pero la puedes descuidar cuando atiendes otras cosas más que a Dios, más que a Cristo. Vean, la falsa doctrina en estos últimos tiempos se está infiltrando en las iglesias evangélicas. Y la gente está ignorando, y las iglesias tienen falsas doctrinas dentro de las iglesias, y por no estudiar la Biblia lo toman como algo natural. Y las falsas doctrinas están desviando al cristiano de su atención a Jesús de Nazaret. Entonces, vemos que Jesús anunció el evangelio. ¿No dijo Jesús, el evangelio del reino se ha acercado? Arrepentíos. Los apóstoles también predicaron el evangelio del reino e invitaban a las personas a arrepentirse en el libro de Hechos. Y la voluntad de Dios respaldaba, dice la Escritura, lo que ellos hacían. Entonces, el llamado de atención aquí es atender con diligencia el evangelio de Jesús. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ejemplificar esto. Porque si usted descuida su salvación, la Biblia dice que recibe retribución. ¿Qué es retribución? Castigo. No es perder tu salvación, es medidas disciplinarias. Vamos a ver qué pasa en la Biblia, en el mismo Hebreos, para explicarte en el contexto del mismo Hebreos. Dice la Biblia en Hebreos 12, 5 al 11. Dice la Escritura: hijo mío. ¿A quién dirige estas palabras? A los hebreos. En el contexto de ayer, les habla a la iglesia a la cual le dirige esta carta. ¿Y cómo los llama? Hijos míos. Los llama hijos míos. Aunque les habló del peligro de deslizarse, más adelante los llama hijos míos. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres por Él reprendido. O sea, Dios disciplina a sus hijos cuando se desvían, no cuando pierden su salvación, porque no se pierde. Existe la posibilidad de que después que tú seas atento al evangelio, tú vengas y te deslices y pierdas el rumbo. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Puede darse el caso de un novio que tenga una novia y él sea muy atento con esa novia y le hace regalos y la trata con cariño y está con ella fervientemente por un año, pero de repente cambia ese novio con la novia y ya no le da la misma atención, ya no le da el mismo cuidado, y ocurre que perdió el rumbo. Le está poniendo el ojo a otra mujer. Para explicarte lo que es deslizarse o perder el rumbo, hay cristianos que son evangélicos, que han creído en Cristo, pero han perdido el rumbo. Están atendiendo otras cosas, falsas doctrinas, están atendiendo humanismo en las iglesias, están atendiendo cosas personales y se han desviado del Señor. Entonces, en el versículo 5 dice: la disciplina de Dios sobre sus hijos. Pero en el versículo 6 al 8 dice: Dios al que ama, o usted no castiga a sus hijos.
sepa que si usted castiga a sus hijos, usted los ama. Hay padres que no castigan a sus hijos y sus hijos crecen sin ser castigados, sin ser corregidos. Y cuando son adultos, llegan a hacer malas conductas porque nunca se corrigieron. Es importante corregir y disciplinar a los hijos cuando se desvían, porque siempre existe la tendencia en los hijos de desviarse. Y si usted no los corrige, no les aplica medidas disciplinarias, sepa que no está amando a su hijo. Entonces, Dios dice que como Él nos ama, Él nos disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hay muchos hijos bastardos porque los padres no los castigan, no los disciplinan. No, es que no puedo, es que no debo hacerlo, me da cosita. A veces somos muy sensibles con los hijos y no los castigamos, no los corregimos. Es importante corregirlos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, Dios nos ha corregido y ahí estamos. Y en la vida física también, muchos hijos que han sido corregidos, hoy en día son buenos hijos. Son buenos hijos. ¿Para qué Dios disciplina? El texto dice, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho más al Padre en los espíritus y viviremos. Y dice más adelante que el Señor nos disciplina para bien, para provecho, para que participemos de su, dice el texto, para que participemos de su santidad. O sea, una disciplina no es malo. El texto aquí habla retribución. Una versión dice castigo. La verdad es disciplina. Dios disciplina al cristiano cuando se desvía del camino. Cuando pierde el rumbo, Dios viene y lo disciplina. Vemos en la Biblia unos ejemplos de disciplina y dice que hay niveles de juicio. Pablo en Corintios habla de algunos tienen debilidades físicas, algunos tienen enfermedades y Pablo dice algunos se han muerto. Esto no es aplicable a todo el mundo. Dios aplica con quien tiene propósito e interés en esa persona, en utilizarlo. Dios le aplica medidas disciplinarias. A veces por enfermedades, debilidades físicas, algunos se mueren. Vemos en 1 Corintios 5, 4 y 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, dice Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción. Aquí está la palabra, vean conmigo la palabra. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando dice aquí el término destrucción, es la misma terminología de retribución en el pasaje que estamos predicando, y es la misma palabra de castigo. Lo que el texto está diciendo, miren, aquel hermano que está viviendo con su madrastra, aquel hermano líder de la iglesia que está viviendo con la mujer de su padre, que es cristiano, el texto habla de darle retribución, dice el texto, darle retribución. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción. O sea, aplíquenle disciplina a ese hombre para corregirlo, a fin de que su cuerpo va a sufrir la disciplina, pero que dice, su alma será salva en el día del Señor.
Está hablando de que este señor vagabundo que estaba viviendo con la mujer de su padre era un cristiano, un líder auténtico de la iglesia, y la iglesia no le llamaba la atención porque era un líder auténtico de la iglesia. Quizás daba bastante ofrenda, bastante diezmo, y no le querían llamar la atención en su error. Y Pablo le dice: llámenle la atención, que su cuerpo sea disciplinado, para que aún sea salvo su alma en el día del Señor, pero su cuerpo va a sufrir la disciplina. Este es un ejemplo de esto. En cuanto a la cena del Señor, que vamos a participar hoy, la Biblia dice en 1 Corintios 11, 29 al 32, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicios come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Después dice: si nos examinamos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Otra vez vuelve a utilizar la misma palabra: castigo, retribución. No es pérdida de salvación, es disciplina, medidas disciplinarias del Señor que le aplica a sus hijos para corregirlos, para que participen de su santidad. Tenemos ejemplos en la Biblia de gente que no perdieron su salvación, pero se les aplicó medida disciplinaria. No tenemos el caso de un Moisés. ¿Qué liderazgo de Moisés? Guiando al pueblo de Israel hasta llegar a las puertas de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y dice que Dios le aplicó medidas disciplinarias a Moisés porque se enojó, porque no obedeció, porque se molestó. Y dice el texto bíblico que entonces le dijo Dios a Moisés: vas a morir, no entrarás a la tierra prometida, obsérvala desde lejos, pero no entrarás porque vas a morir. Dios le aplica a Moisés medidas disciplinarias porque fue desobediente para con Dios. Moisés no perdió su salvación. Se menciona en la gracia como uno de los grandes líderes que se mencionaron en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de Sansón. Sansón, el hombre fuerte. Sansón también fue desobediente al mandato de Dios, y entonces una mujer lo engañó. ¿Cómo se llamaba la mujer? No me acuerdo el nombre. Dalila. Lo desvió del rumbo. Dalila lo desvió del camino. Cuidado con las Dalilas que desvían del rumbo o del camino a los cristianos para apartarlos del Señor. Y entonces, bueno, Dalila le cortaron su cabello, se dio. Sansón desobedeció y tuvo que pagar con su muerte. Dios le dio la oportunidad de derrumbar un edificio y matar a muchos filisteos, de los cuales Dios le había mandado era exterminar los filisteos, y él no había obedecido como era, se dejó seducir por Dalila. Tenemos otro ejemplo: Salomón. Muchos han llegado a decir que Salomón se perdió. Salomón perdió su salvación. Salomón en su vejez dice que las mujeres, también benditas las mujeres, ¿verdad? Las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Sus 1000 mujeres, concubinas y esposas eran extranjeras y lo desviaron a la idolatría. Y Salomón en su vejez dice que en sus últimos tiempos cayó en la idolatría y murió Salomón. Salomón como tal no perdió su salvación. Dios le aplicó medidas disciplinarias en el Nuevo Testamento. En algunos textos, en Hebreos 11, se habla de Salomón como uno de los hombres de fe, aunque al final Salomón se deslizó. Es decir, que como cristianos hay un momento donde nos deslizamos y descuidamos el Evangelio de Jesús por atender otras cosas. Por eso el llamado del texto es atender con diligencia el Evangelio de Jesús. Cuidadito con deslizarnos, cuidadito con perder el rumbo. Tenemos otro ejemplo que ha sido discutido mucho por algunos evangélicos: Ananías y Zafira. Oye, Ananías y Zafira
tomaron de la heredad, el dinero, no fueron fieles a Dios, y entonces Dios mató a Ananías, y después mató a Zafira. Y salen los evangélicos que saben más que Dios y dicen: Ananías y Zafira, Dios los mató y perdieron su salvación y están en el infierno. ¿Dónde dice eso el texto, que se perdieron su salvación y que están en el infierno? El texto no lo menciona. Se le aplicaron medidas disciplinarias a Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque fueron deshonrosos. No honraron a Dios con sus bienes. Tomaron aquello que le pertenecía a Dios. Y entonces Dios vino, dice la Escritura, y Ananías murió y Zafira murió, para amedrentar y enseñar a la iglesia para que no sean desleales y deshonrosos con Dios. Ay, ay, ay. Si hoy Dios tuviera que matar a los cristianos como Ananías y Zafira por no cumplirle a Dios con sus bienes en la obra de Dios, ¿cuántos muertos habrían? Ananías y Zafira fueron disciplinados con su muerte por perder el rumbo de ser honrosos para con el Señor. Amados hermanos, el cristiano puede perder el rumbo por muchas causas. Deslizar, descuidar, perder la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, por muchas cosas, entre ellas el hacer deliberadamente el pecado. Aquí en este texto, en Hebreos, también lo menciona: los que pecan deliberadamente. Después, más adelante, podré predicar ese pasaje también. El pecar deliberadamente en estos cristianos no habla de que perdieron su salvación. También se les aplicó estas mismas medidas disciplinarias. Pero un cristiano se desliza y descuida el evangelio cuando peca deliberadamente. El ocuparse de cosas que lo ocupan. Yo no estoy diciendo que es malo que trabajes. No estoy diciendo que es malo que hagas otras cosas. Pero sí que tengas cuidado de desatender el evangelio. Porque hay cristianos que desatienden el evangelio por ocuparse de otras cosas. He visto muchos cristianos que se han descarriado por ocuparse de lo secular y han descuidado la iglesia. Eso es preocupante. A mí me preocupa cuando alguien me dice: pastor, me voy a ausentar por mucho tiempo, por la razón de que voy a atender un trabajo. Entonces yo lo que le aconsejo y le digo es: yo sé que es tu vida personal, es tu decisión personal, pero ora a Dios, yo voy a orar. Porque he visto muchos cristianos que se han deslizado del evangelio de Jesús por atender otras cosas que ocupan el lugar de Dios, en seguir o veneración excesiva de algo o alguien. Veo con mucha preocupación la veneración excesiva de objetos, de fetiches, es decir, venerar o adorar objetos. Iglesias que están venerando objetos, cosas materiales que le están robando el lugar a Cristo. Vemos iglesias que están venerando hombres que no pueden ser tocados porque andan con guardaespaldas, hombres que viven una vida de lujo, hombres que son unos superhombres, hombres líderes que se muestran como Dios en las iglesias, que cuando llegan a las iglesias hay que atenderlo como somos reyes y sacerdotes, es cierto. Pero a veces la excesiva adoración a los hombres ha desviado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa es caer en doctrinas falsas. Iglesias que han caído en falsas doctrinas. Nosotros somos un grupo ni muy grande ni muy pequeño, pero tratamos de mantenernos siempre en sana doctrina. Hay mucho fetiche, hay mucho engaño hoy en día en las iglesias, y nos juntamos y la gente se junta y participan de esas cosas, pero hay que tener mucho cuidado. Debemos evitar perder el camino y atender con diligencia el evangelio de Jesús
para no ser castigados. Ya sabemos que castigados es aplicar medidas disciplinarias. El texto hace referencia a un descuido, al descuidarlo, y entonces Dios nos disciplina para hacernos volver, amados hermanos. Entonces, hoy he querido dar esta enseñanza, el cuidado que debemos tener, el cuidado con perder el camino, el peligro, si los ángeles, lo que hicieron los ángeles fue cierto, y la gente en el Antiguo Testamento fue disciplinada, ¿cómo nosotros, si descuidamos el Evangelio de Jesús, nos vamos a ser castigados? Entonces, vamos a atender el Evangelio. Jesús lo predicó, los apóstoles lo predicaron, los que lo oyeron lo predicaron, y dice el texto que fue apoyado con obras extraordinarias del Espíritu Santo. Así que seamos cuidadosos, atendamos el Evangelio, amados hermanos, y esto no quiere decir perder la salvación, como se ha usado este texto para predicarlo, de que la salvación se pierde. Amén. Seamos cuidadosos, mucho cuidado.